todos estos proyectos a lo mejor que tenían en carpeta, ¿le podría afectar de alguna manera? Yo creo que va a afectar en el día que se lance la reforma, en el que se apruebe esta alza de impuestos, pero el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, yo no creo que vaya a disminuir producto de esta alza de impuestos. Hoy día la juventud, los estándares que tenemos, los niveles de consumo de alcohol de los jóvenes altísimos, los niveles de consumo de alcohol son altos, por lo tanto no creo que vaya a disminuir. O sea, era lo que decían los muchachos, ¿no es cierto?, que fueron entrevistados. Es un problema. ¿Tú crees que puede producir un efecto económico, a lo mejor más que lo social, para el caso de los pequeños empresarios? Hay digamos, un pequeño empresario ahí consultado que él plantea efectivamente que el aumento en los precios le va a afectar el consumo por el efecto sustitución. Si la gente va a buscar alternativas más baratas, ¿verdad? Claramente el aumento de los impuestos en el tabaco no genera desincentivo en el consumo. Yo creo que es mucho más efectivo la educación, es mucho más efectivo la ley antitabaco, en donde de alguna manera se va restringiendo los espacios donde se pueda fumar y por lo tanto entonces ya no es tan fácil. Le cuesta mucho más, ¿verdad? Ahí es difícil sustituir cuando tú no tienes espacios muy, digamos, amplios para poder fumar. Entonces, yo creo que centrar esto, un impuesto específico a un bien, como una medida de poder desincentivar, digamos, mejorar la salud, me da la impresión de que no es el camino. Fíjate, Claudio, que yo hacía mención delante al tema de la competitividad, porque es cierto, o sea, hay impuestos, hay más problemas por el tema energético y otras cosas. Y la pregunta es si esto de una u otra manera, en medio de toda esta debacle que se está generando con la discusión de los impuestos, no podría llevar a generar un cambio de la imagen que tenemos nosotros como país respecto a los inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? No me respondas todavía a la pregunta, porque quiero mostrar justamente algunos gráficos que están relacionados con el tema impositivo. Ahí tenemos una gráfica que corresponde a Argentina, donde la tasa de impuestos que se paga tiene dos particularidades. Es plana y es equivalente a un 32% y durante muchos años, ¿no? Después viene otra gráfica que vamos a mostrar luego, que corresponde a Brasil específicamente, que también muestra una tasa de impuestos que es plana y que asciende a un 35%. Sin embargo, en el caso de Chile, esa tasa de impuestos fue de 17%, fue subiendo gradualmente hasta llegar a un 20%. La pregunta es si este tipo de situaciones, comparativamente en términos de impuestos, ¿es buena o mala desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de poder a lo mejor tener espacios para seguir aumentando los impuestos? Que fíjate lo que pasa, cuando tú miras los niveles de impuestos que tenía, estamos hablando que Brasil y Argentina tienen impuestos por sobre el 30% a las empresas, y tenemos que en Chile la tasa de impuestos a las empresas era un 17%, incluso menos que el IVA. Entonces, lo que pagan los consumidores en impuestos era más que lo que pagan las empresas por sus utilidades. Entonces, se ve que hay una situación de desigualdad y, como diría mi abuelito, está mal pelado el chancho. Hay algo que no está funcionando bien. ¿Eso por la regresividad que tiene, por ejemplo, el IVA? Yo creo que tiene que ver con la regresividad del IVA, pero este tipo de números nos dejan la sensación social de que esto está mal repartido. Tiene que venir un arzobispo a decirnos el concepto de salario ético. Y después lo transformamos en ingreso ético, entonces el Estado viene a suplementar los ingresos para que la gente llegue a los 250.000 pesos. Y no es esa la idea. La idea es que si yo produzco un bien, si una empresa produce un bien, los beneficios, los ingresos se repartan de manera que la gente considere justa. Y equitativo. Entonces, esa es la sensación que se ha ido generando en Chile, que esta repartición de los ingresos no es justa. Y lo que está tratando de hacer la reforma es calmar un poco la presión y decir, vamos a tratar de hacer que esto de emparejar la cancha y que esto sea más justo. Pero este problema, de nuevo, aquellos que estaban bien y que estaban en la parte gruesa del embudo, dicen, no, es que esto no va a afectar mucho, pero los chiquititos, que son pocos y que no aparecen mucho en la tele, esos están re felices. Bueno, yo ahí sí. Lo que estábamos planteando respecto a las gráficas. Sí, mira, yo creo que estamos en un mercado competitivo. O sea, hoy día la globalización nos obliga, ¿verdad?,
a tener que movernos en un mercado en el cual los países están compitiendo por las inversiones. Así como, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene un 34%, Paraguay tiene un 10% de impuestos. Entonces, pero ¿cuál es lo importante más allá del nivel? Tiene que ver un poco con las señales de estabilidad. Los inversionistas, y hay muchos papers que han analizado este tema, en el cual muchas veces las señales, ¿verdad?, son mucho más potentes en las decisiones que los niveles. Y por lo tanto, entonces, un inversionista observa hoy día la política en Chile. ¿Qué ha ocurrido? Tú les cambias las reglas del juego y probablemente eso va a tener un efecto y va a tener un impacto, ¿verdad? Y eso lo podemos demostrar en cualquier, digamos... Entonces, pero ¿no crees tú que Chile no ha dado de alguna manera esa garantía al inversionista extranjero? Es que hoy día con la política actual no existe, digamos, un panorama estable. Si tú te fijas, Brasil, Argentina, te muestran un panorama estable en temas de impuestos. Piensa tú lo que pasó acá en la región en esta oportunidad. Digamos, la Empresas Arauco, el directorio de Empresas Arauco decidió postergar el proyecto MAPA, ¿verdad?, de $2.000 millones en la región. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque están concentrando sus esfuerzos en las inversiones en Brasil. O sea, los brasileños hoy día nos están llevando las inversiones para allá y Brasil tiene una tasa de impuestos más alta que Chile. Entonces, si tú te fijas, el nivel muchas veces no es tan relevante como la señal. Yo creo que hoy día, en un mercado en el cual cada país quiere atraer inversiones... Pero perdóname que te interrumpa, ¿tú crees, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, que Brasil, desde el punto de vista social y político, es más estable que Chile? Bueno, para la inversión extranjera, por supuesto. Porque fíjate tú que hoy día los países lo que están tratando de resolver, todos los países tratan de resolver lo mismo, es cómo aumentar el nivel de inversión. El gran problema que tiene la región del Biobío, por ejemplo, es que no tenemos inversiones suficientes. O sea, lo que tú me estás diciendo está apuntando a que el hecho de que se efectúe esta reforma tributaria, estos cambios en tributos, ¿estarían ahuyentando el capital extranjero? Los vuelven a evaluar, es decir, claramente hoy día Chile, con este nuevo cambio, con esta nueva reforma tributaria, ha generado expectativas complejas en el mundo empresarial, en el mundo. Pero ojo. piensa, perdone... No, o sea, yo Perdón, ¿qué opinas tú? intervenir, pero... Están en su área. No, que lo que pasa es que si nosotros juntamos el tema del nivel o la tasa de impuestos con un par de noticias más, digamos, Chile estuvo en boga en el mundo debido a los estudiantes hace 2 o 3 años. Los estudiantes, hay una tremenda presión social en Chile que dice, oye, los empresarios están mal vistos, les van a subir los impuestos, entonces si tú no subes los impuestos, si tú mantienes esta estabilidad en la cifra de impuestos, eso genera inestabilidad social. Entonces, no puedes decir que porque vamos a mantener la tasa estable siempre, eso va a generar estabilidad social. Hoy día esta tasa, que es percibida por los chilenos primero, como injusta o como mala. Entonces, en la medida que los chilenos la consideren injusta, chilenos que no se pueden mover de Chile, van a seguir generando inestabilidad. Si tú cambias la tasa a una tasa que a los chilenos les parece más justa, eso demuestra mucho más estabilidad hacia afuera que decir, no, vamos a quedarnos en el 20 y no la vamos a mover más. Eso es tapar la olla a presión y dejarla ahí que se siga calentando. Eso va a explotar en algún momento. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es que hay que buscar la mejor forma y hay que informar mucho a la población de las medidas que se están tomando. Porque hoy día es una realidad. Yo no digo que esté bueno o sea malo, pero la globalización es una realidad. Nosotros vivimos en un mundo global. Sí, pero yo creo que ahí hay que tener cuidado, Iván, respecto a las decisiones de inversión que está tomando el inversionista chileno. No te olvides que hubo un tiempo en que muchas inversiones extranjeras se fueron a Argentina y la apuesta estuvo en Argentina. Mira lo que está pasando en Argentina hoy día, ¿no? Donde los empresarios chilenos en este momento se están debatiendo en una incógnita bastante grande, no saben qué va a pasar con todo el problema que se está social, ¿no es cierto?, que hay fijaciones de precio, etcétera. ¿Qué opinas respecto tú de esto? ¿Todavía quedan márgenes en Chile, por ejemplo, a la luz de estas tasas de impuestos que estamos planteando aquí? Yo creo que una de las variables para la inversión efectivamente son los impuestos, pero hay otras variables que tienen que ver con la estabilidad financiera del país, las proyecciones del país. Entonces, creo que hay que analizar en el contexto, no solamente la variable impositiva. Y hoy día el sistema financiero nuestro, el sistema bancario seguro, es confiable, que también hay que analizarlo. Pero es que ahí es donde, insisto, el gobierno no ha sido capaz de mostrar ese análisis. Yo creo que hoy día los más felices con esta discusión que tenemos en Chile son nuestros países vecinos. Porque lo que no se invierta acá se va a invertir en los países vecinos. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que tener una mirada de largo plazo.
Yo entiendo lo que tú planteas, que hoy día tenemos un problema social que resolver, pero no lo podemos resolver hoy día pensando en que somos una economía cerrada. El spot que mostró el gobierno es una economía cerrada, es un análisis interno, pero tenemos un error ahí conceptual fuerte. Estamos compitiendo hoy día con el mundo. Bueno, salvo que yo no he escuchado el programa de gobierno en detalle, el de Bachelet, pero salvo que se quiera en Chile, digamos, volver al sistema antiguo de economía cerrada y generemos un bloque, ¿verdad?, en el cual, por último, digamos, nos podamos proteger. Pero hoy día no ese es el camino que siguió la economía mundial. Entonces, a propósito de lo que tú estás planteando, leí unas declaraciones del presidente del Banco Central que de alguna manera se mostraba partidario, ¿no es cierto?, de esta reforma, principalmente por el hecho de que gastos permanentes se van a financiar con ingresos permanentes y garantiza, ¿no es cierto?, la estabilidad financiera del Estado. Sin embargo, él dejó traslucir una cosa que me llamó mucho la atención, el hecho de que a lo mejor si no se cumpliera esto o los gastos excedieran más allá de la capacidad de financiamiento que tienen, esto podría redundar en que el Estado tendría que salir a buscar recursos y probablemente esto llevarlo a un endeudamiento externo, poniendo en peligro la deuda externa chilena, la condición de riesgo, etcétera. ¿Qué piensas? Ojo, perdón que intervenga, pero cuidado con la deuda y acusar al gobierno de deuda. Recordemos que fueron los gobiernos de la Concertación los que propusieron el sistema de superávit estructural y que prácticamente eliminaron la deuda externa de Chile. Y luego fue el gobierno de la derecha que cambió el sistema de balance estructural en ese momento por un sistema de déficit estructural. Entonces, que ahora digan que ahora la nueva mayoría va a ser irresponsable con el gasto fiscal, dada la historia reciente del gasto, no, sí, mira. Es llamar a que los comunistas se van a comer la guagua y esas cosas que yo no creo. Yo tampoco creo. Yo no creo que el Banco Central vaya a estar pensando en el análisis del Banco Central, vaya a estar pensando desde el punto de vista político. El Banco Central es una entidad autónoma que trasciende a los gobiernos, izquierda o derecha. Entonces, hay una realidad cierta. El problema que hoy día tiene el mundo, Estados Unidos, Europa, es el endeudamiento, ¿verdad? Y la gran crisis, ¿por qué no se han podido recuperar hoy día en la economía? Ha sido por el endeudamiento. Tú bien lo dijiste, Chile siguió una política muy sana en términos de generar este superávit estructural y Chile tiene un nivel de endeudamiento muy bajo comparado con el resto de la economía. ¿Tú crees que con esta reforma tributaria de alguna manera se podría estar pecando a lo mejor con todas estas políticas públicas que se espera llegar a un asistencialismo que pusiera en peligro la estabilidad económica, financiera del país? Aquí hay una suma, digamos, en presupuesto de la casa. Yo tengo ingreso y tengo gasto. Hoy día el Estado necesita, para poder llevar adelante su política de gobierno y su plan de gobierno, 8.200 millones de dólares. Si no los puede recaudar en totalidad a través de los impuestos, se va a tener que endeudar. O sea, el déficit público va a ser una realidad. Y eso es lo que el Banco Central dice. Cuidado, porque nosotros tenemos un capital que hemos mantenido hace mucho tiempo, que es la estabilidad, ¿verdad?, financiera y el manejo fiscal. Entonces, no perdamos eso. No les quepa la menor duda de que este tema, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria recién está partiendo. Y tiene para largo, lamentablemente los tiempos en televisión son escasos. Víctor, pero ¿sabes? Hemos analizado muchos aspectos. Sí, ¿sabes? Me gustaría tal vez escuchar de la presidenta una pausa en la reforma tributaria. Me gustaría escuchar, reconocer que dentro de esos 50 medidas, ¿verdad?, dentro de los 100 días que ella está, la reforma tributaria es mucho más compleja para llevar adelante y que es bueno darse un tiempo para estudiarla bien y para ver los efectos que pueden. Yo creo que a lo mejor todo esto va a redundar definitivamente en una apertura, en fomentar el diálogo y llegar a consenso. Pero eso evidentemente está en manos de las autoridades y del Parlamento. Nosotros cumplimos con entregarle, ¿no es cierto?, a la opinión pública estas opiniones de ustedes como académicos que enriquecen evidentemente el debate. Yo quiero darle los agradecimientos a Claudio, a Renato, a Iván una vez más. Y a usted, señora, señor, le extendemos nuevamente la invitación para la próxima semana. Vamos a seguir hablando sobre el tema tributario. No se lo pierda y lo esperamos la próxima semana. Lipigas, estamos más cerca. Instituto Capsis, líder en capacitación personalizada. Presentaron Actualidad Económica.